Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a posibles trueques que podría realizar River en este mercado de pases. Si bien es verdad que esta clase de negociaciones no son fáciles de hacer, porque no es sencillo que dos equipos se pongan de acuerdo, no solamente en la transferencia de un futbolista y el monto necesario para que se haga el traspaso, sino también en dos jugadores, parecería ser todo más complicado. Aún así, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores de jerarquía que quiere River, no me parece mal hablar un poco de cuáles podrían ser las posibilidades en este próximo mercado de pases para que el millonario finalmente contrate estos fichajes que tanto quiere Marcelo Gallardo. Se sabe que algunos futbolistas de nivel van a llegar al club, obviamente, porque si no estaríamos hablando de repetir lo mismo de los dos mercados de pases pasados y no es la idea. En este video vamos a estar hablando principalmente de posibilidades porque no hay nada concreto. Los últimos intercambios que se hicieron por futbolistas no fueron algo sencillos y por eso mismo tampoco hay tantas chances de que puedan llevarse a cabo. Pero aún así, como la mayoría de los equipos están buscando jugadores y están buscando la manera de mejorar sus respectivas plantillas, obviamente todos estarán abiertos a la posibilidad de negociar en la mayoría de los casos. Y claro está que River, como dije recién, necesita jugadores de jerarquía, obviamente no se va a negar ante esta situación. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el posible trueque quizás más complicado de todos, pero teniendo en cuenta que involucra al futbolista que más quisiera tener Gallardo en la plantilla, me parece apropiado mencionarlo. Ángel Correa es el atacante por excelencia que quisiera tener el muñeco para reforzar el sector ofensivo de River en este mercado de pases. Es un jugador que reúne todas las características que pretende el DT en un jugador de mitad de cancha hacia adelante. No es una referencia de área, es un futbolista que se puede acoplar en una pareja de delanteros con cualquiera de los delanteros que hoy por hoy forman parte del plantel de River e inclusive con aquellos que van a ser refuerzos, y además, más allá de no ser un centro atacante, tiene gol. Ángel Correa es un futbolista que normalmente convierte tantos y por eso mismo sería el atacante ideal para reforzar la zona ofensiva de River según la mente de Marcelo Gallardo. Obviamente, ¿cuál es el principal inconveniente en relación a incorporar a Correa? Todo lo que tiene que ver con lo económico. Más allá de que el muñeco podría llamarlo para convencerlo de que venga a River, hay una cuestión que engloba al futbolista que tiene que ver con que tiene un contrato enorme en el Atlético Madrid de España y que obviamente el colchonero, más allá de que hoy no es titular allí, lo considera un futbolista importante para su plantilla. Y además, lo que pasa con Correa le pasa también a River con cualquier futbolista que vaya a buscar que esté jugando UEFA Champions League. Y es que la primera instancia del torneo más importante de clubes a nivel europeo no ha terminado todavía. Las jornadas 7 y 8 se estarán disputando en las últimas 2 semanas del mes de enero. Y si bien es cierto que River podría llegar a un acuerdo por Correa, seguramente el Atlético Madrid va a querer tenerlo para esas últimas 2 jornadas. Algo parecido le sucedería a River, que no le gustaría que le quiten a un futbolista luego de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, teniendo todavía 2 partidos por disputar. Así que hay un montón de cuestiones que hoy por hoy impedirían que Correa sea refuerzo de River. ¿Pero de qué podemos hablar igual? De que el Atlético Madrid ha sondeado ya, a partir de sus directivos y sus emisarios más importantes, a muchos de los futbolistas del actual plantel del Millonario. Es decir, hay algunos jugadores de River que se sabe que interesan en el elenco español. Acá el inconveniente recae en saber cuál es ese jugador y que obviamente parecería que cualquier futbolista, salvo alguna de las jóvenes joyas, no van a poder igualar los 18 millones de euros que pretendería el Atlético Madrid recibir por Correa. El único futbolista de River que podría ser vendido por esas cifras es Mastantuono y River no lo va a dar a cambio por Correa, eso está claro. Inclusive Mastantuono vale muchísimo más. El resto de los jugadores del plantel profesional de River, uno cree que no alcanzan esos 18 millones, por lo que River, en caso de dar a un futbolista, igual tendría que poner dinero, y eso no contando el contrato del jugador, que es verdad, podría tener intenciones de regresar a la Argentina y rebajar un poco sus pretensiones salariales. Pero es algo en lo que no va a meterse hasta que los dos clubes lleguen a un acuerdo. Y para que River y el Atlético Madrid finalmente lleguen a un entendimiento por Correa, es algo que falta muchísimo. Todavía ni siquiera han empezado a hablar. Veremos si aparece otro delantero en carpeta. Seguramente estaré mencionando otro atacante en este mismo video, pero por lo pronto las dificultades se basan en eso. Aún así, si River
convence a Correa y el Atlético de Madrid está dispuesto a transferirlo y el colchonero quiere a un jugador del plantel de River, obviamente que un trueque más dinero podría ser accesible. Y nos venimos ahora para el fútbol argentino / sudamericano, hablando de un intercambio que es muchísimo más probable y que de hecho se pudo haber dado a mitad de este 2024. Sin embargo, no se terminó dando por algunas cuestiones relacionadas al tiempo que quedaba por negociar y también porque los dos equipos tenían que ponerse de acuerdo. Lo que se sabe es que River estaría interesado en tener a Giuliano Galoppo, ex jugador de Banfield que hoy se desempeña como mediocampista en el Sao Paulo de Brasil, mientras que el conjunto brasileño estaría interesado en contar con Enzo Díaz. A mitad de año hubo algún tipo de llamado como para que Enzo Díaz fuera jugador del San Pablo, sin embargo lo que sucedió es que el equipo brasileño pretendía un préstamo con opción de compra de alrededor de $2,5 millones y River lo que quería era una obligación de compra y que fuera de 4 millones de la moneda estadounidense. Por otro lado, el más grande quería a Galoppo, sin embargo ese interés únicamente se dio en el momento en el cual Rodrigo Aliendro se lesionó. En ese entonces River evaluó la chance de traer un reemplazante, sin embargo el mercado de pases para incorporar futbolistas del exterior estaba totalmente cerrado, por lo que las únicas posibilidades que quedaban era contratar jugadores del fútbol local, así que no hubo ningún tipo de chance de que River fuera en búsqueda de Galoppo. Por lo pronto se sabe que en este mes de enero San Pablo seguiría interesado en Enzo Díaz, inclusive más allá de la actualidad del jugador, que se sabe que su rendimiento ha sido bastante bajo y que además sufrió una lesión que provocó que lo tuvieran que operar de una hernia inguinal. Aún así, para la pretemporada estará en condiciones y va a entrenarse a la par de sus compañeros. Seguramente no en los primeros días, pero sí después, posteriormente, y ya va a estar listo para jugar para cuando empiece la competencia oficial. De lo que se había hablado era que River podía darle al San Pablo el 100% de Enzo Díaz y el equipo brasileño podía llegar a darle al más grande el 50% de Giuliano Galoppo. River está en la búsqueda también de un mediocampista que pueda cumplir la función que en su momento cumplía Nicolás de la Cruz, a quien nunca pudo reemplazar en ninguno de los mercados de pases siguientes, es decir, un jugador que se mueva en la mitad de la cancha y que pueda atacar y aparecer por sorpresa en el área rival para generar situaciones y a su vez también que ayude al mediocampista central a tener equilibrio en la marca defensiva. Galoppo reuniría todas esas características, por lo que es probable que River y San Pablo se comuniquen entre sí. Después es cierto, las negociaciones podrían ir cada una por vía diferente, si es que River encuentra a otro jugador o si San Pablo está interesado en otro lateral, pero teniendo en cuenta que esto sucedió a mitad del 2024, es probable que mínimamente vuelvan a charlar. Vamos ahora nuevamente a hablar de un trueque con un equipo del exterior, esta vez con un conjunto de los Estados Unidos. El Inter de Miami en general siempre se ha interesado por futbolistas que hoy se desempeñan en Argentina. De hecho, a mitad de año se negoció el préstamo de Héctor Daín Martínez y uno tiene que suponer, teniendo en cuenta que ha sido titular en el último tiempo, que finalmente lo terminarán comprando. River, como ha sucedido a principios de año cuando todavía jugaba en Argentinos Juniors, está interesado en Federico Redondo, un mediocampista que reúne las mismas condiciones que mencioné antes cuando hablé de Giuliano Galoppo. Por otro lado, el Inter de Miami ha mostrado interés y ha preguntado condiciones tanto por Rodrigo Villagra como por Santiago Simón. Obviamente que son jugadores de posiciones distintas y todas características diferentes, y hay que tener en cuenta que el jugador del elenco estadounidense estaría bastante mejor valorado que los dos futbolistas de River. Por lo pronto el Inter de Miami pretende alrededor de $15 millones para dejar salir a Galoppo, mientras River pretende alrededor de 8 por Simón, y después por Villagra es una incógnita, como no se sabe cuánto pagó el más grande en su momento, teniendo en cuenta que fue un futbolista que justamente formó parte de una especie de intercambio con Talleres de Córdoba. No se sabe específicamente cuánto pediría River. Lo que sí se sabe es que ni de cerca podría estar algo igual que los números de Redondo. Esto quiere decir que si River quiere al jugador para que forme parte de un trueque, le debería dar a sus dos futbolistas, y aún así sería bastante complicado. Pero teniendo en cuenta que hay un nuevo entrenador en el Inter de Miami, estamos hablando de Javier Mascherano, y sabiendo también que el equipo de los Estados Unidos está buscando liberar algunos cupos para incorporar figuras muy pero muy importantes con vistas a mejorar la plantilla de cara al Supermundial de Clubes de la FIFA, no hay que descartar
No digo que se quieran sacar de encima a Redondo, pero por lo menos que acepten negociarlo. Y es ahí donde River podría llegar a aparecer. Obviamente, lo mismo que en todos los casos de este video. No es fácil hacer una negociación de este estilo, sobre todo cuando River va a buscar a un jugador que se sabe que está mucho mejor cotizado que los propios futbolistas que podría ofrecer el elenco de Núñez. Pero aún así, no hay que dejar de lado que mientras existan posibilidades concretas de que se pueda hacer, yo creo que River no debería bajar los brazos, porque Redondo es un jugador de muchísima jerarquía. En su momento, en enero del 2024, Argentino Junior pedía $10 millones y no lo quiso transferir al fútbol local, por lo que cuando el Inter de Miami puso esos números se terminó yendo hacia la MLS, pero ahora se puede volver a abrir una puerta. Veremos si existe la chance de un posible trueque. Y volvemos a la Argentina para hablar de dos futbolistas de los cuales también se habló en el último mercado de que podían formar parte de un posible intercambio. En caso de que Enzo Díaz se vaya, y teniendo en cuenta las lesiones musculares que suele tener a lo largo de la temporada Marcos Acuña, es muy probable que Gallardo esté en la vista de contratar a otro lateral izquierdo. Por ahora tengo entendido que no sería una prioridad en el mercado, pero teniendo en cuenta las situaciones que mencioné recién, existe la chance de que pueda venir algún marcador de punta zurdo más. Y el jugador que más convencería del fútbol argentino por proyección y nivel es Román Vega, lateral de izquierdo que juega en Argentinos Juniors, que estuvo a punto a mitad de este 2024 de irse al fútbol de Arabia Saudita, pero se terminó cayendo la transferencia. A su vez también, si el equipo de la Paternal lograba concretar la transferencia de Vega al fútbol extranjero, el futbolista que iba a estar pensado para su reemplazo era Milton Casco, un jugador que es totalmente distinto a Vega en lo que respecta a su actualidad. No porque Casco sea peor jugador, de hecho, si analizamos la carrera, obviamente Vega todavía tiene mucho por recorrer, mientras que Casco ya es un jugador bastante asentado. De hecho, inclusive muchos dicen que no se quiere ir a este mercado para cumplir su contrato con River hasta finales del 2025 y de esa manera retirarse en el más grande. Pero teniendo en cuenta que era un futbolista querido por Argentinos Juniors, y si se va Enzo Díaz, River va a querer un reemplazo también, uno puede pensar, ¿y el reemplazo no podría ser Casco? La realidad es que en esa situación Gallardo elegiría a otro futbolista. Más allá de que Casco es un jugador por el que siempre el muñeco ha hablado es muy bien y lo ha llenado de elogios, pero es momento de un recambio y además ya iríamos pensando en lo que puede suceder más allá del 2025. Obviamente Vega está mejor cotizado que Casco por una cuestión de edad, pero sería totalmente lógico que River le dé al actual lateral izquierdo más un poco más de dinero, y Argentinos creo que no estaría tan disgustado en esto porque sabe que a Vega lo va a vender tarde o temprano. Lo más probable es que quiera hacer lo mismo que hizo con Redondo a principios del 2024, es decir, venderlo al fútbol extranjero, pero si no se da esa posibilidad, no creo que descarten del todo venderlo al fútbol argentino como sí sucedió con el mediocampista. Así que habrá que esperar que avance el mercado en primera instancia para ver lo que sucede con Enzo Díaz, porque si Enzo Díaz se queda, obviamente River no va a ir en búsqueda de otro lateral izquierdo, sino que buscará reforzar otros sectores de la cancha, pero si el ex Talleres de Córdoba parte hacia el exterior, ya sea al San Pablo o a cualquier otro equipo, es muy probable que River pueda iniciar negociaciones con Argentinos Juniors. Y seguimos en el fútbol argentino porque River, en lo que es la búsqueda de estos mediocampistas que puedan defender y atacar tal como lo hacía De la Cruz, tiene a otro jugador en la mira. Es chileno y juega en Huracán y ya se había interesado el más grande Len en el último periodo de transferencia. Sin embargo, no estaba dispuesto a pagar lo que en ese momento pretendía el Globo. Estamos hablando de Rodrigo Echeverría, un volante con muchísima proyección, que es titular en la selección chilena y que, si bien es cierto, ya es un jugador grande. Cuando digo proyección no me refiero a que le queden 10 años de carrera, pero sí que en el fútbol argentino y sudamericano puede seguir rindiendo a un alto nivel. No por nada, también hay conjuntos brasileños interesados en él. Por lo pronto, lo que hay que entender en este caso es que a partir de este 1 de enero, un jugador que estuvo en Huracán regresó a River. Estamos hablando de Franco Alfonso, quien a mediados del 2023 estuvo cedido en el equipo de Parque Patricios por 18 meses y Huracán tenía una opción de compra de $2,5 millones por el 50% del pase si es que quería adquirir la mitad de la ficha y quedarse con los derechos federativos del jugador. Obviamente Huracán no tiene el dinero para comprar a Alfonso y es ahí donde puede aparecer, no voy a decir un posible trueque, porque obviamente River va a tener que poner dinero, porque más allá de que Alfonso sea más joven que Echeverría, obviamente el jugador de selección chilena está bastante más valorado, pero ¿quién te dice que esto podría facilitar un poco las negociaciones? Por lo pronto, a diferencia de lo que sucedió en el mercado de mitad de año, donde River sí hizo averiguaciones concretas, todavía no ha hecho consultas verdaderamente ciertas sobre la chance
chance de incorporar al volante chileno en este periodo de transferencias en cuestión. Está claro que quizás no es la primera alternativa como en anteriores mercados de pases, pero hay que tener en cuenta que si se caen esas primeras opciones, igual River tiene que traer un volante interno. No es que porque se caiga la opción A no se va a traer a nadie. Tiene que haber más jerarquía y Echeverría es uno de esos jugadores que podría llegar a aportar algo en la mitad de la cancha, sobre todo teniendo en cuenta que es un futbolista muy pero muy completo. Obviamente no está fácil esta negociación, pero aún así desde River, si es que Alfonso quiere seguir en Huracán y no tiene ningún ofrecimiento del extranjero, me parece que se podría poner sobre la mesa esta chance. Después es cierto, River seguramente tendrá que completar la operación con una cifra cercana a los 4 millones de dólares, pero aún así terminaría siendo un buen trueque porque River incorporaría al mediocampista que tanto necesita Gallardo en la mitad de la cancha. Y seguimos en el fútbol argentino para hablar de otro caso no similar al que mencioné recién, pero por lo menos hay algunas aristas que podrían ser parecidas. La diferencia entre el caso de Alfonso Echeverría, entre River y Huracán, y lo que podría ser la situación de Soler, Peña, Biafore entre River y Lanús, es que el Granate ya compró el 50% del exjugador de River. A mitad de año le pagó al más grande $1,5 millones para tener el 50% de Peña y Biafore. Es cierto que algunos directivos de Lanús se han acercado a los dirigentes de River como para consultar cuánto valdría la otra mitad de la ficha. Por ahora en River han manifestado que no está a la venta. Sin embargo, si tenemos en cuenta que Enzo Díaz podría irse al exterior y eso significaría que River tendría que traer un lateral izquierdo, Julio Soler, el marcador de punta zurdo de Lanús, que va a estar jugando el Campeonato Sudamericano Sub-20 con la selección argentina en Venezuela, aparece como una de las grandes alternativas porque es de lo mejor del fútbol local sin ningún tipo de dudas. Inclusive en la fecha FIFA de octubre apareció llamado de último momento por Leonel Scaloni para estar en el banco de suplentes en los partidos ante Venezuela y Bolivia. Después es cierto, no le tocó ingresar, pero aún así esto significa que el entrenador del combinado nacional lo tiene en cuenta y sabe perfectamente quién es. El hecho de que Lanús no tenga que sí o sí comprar el 50% restante de Peña y Biafore para poder jugar con él, porque es ya futbolista de Lanús, es lo que lo diferencia a este caso en relación al anterior que mencioné entre River y Huracán, porque el Globo sí necesita comprar un porcentaje del pase de Alfonso para tenerlo por un tiempo más. En el caso de Lanús, lo que puede llegar a ser beneficioso para el Granate en caso de comprar lo que le falta de Peña y Biafore es que si lo llegan a vender al exterior, en su momento cuando lo transfieran le corresponderá el 100% del dinero ingresado por esa transferencia. En cambio, si sigue manteniendo el 50% con River, cuando se lo venda al extranjero, Lanús recibirá la mitad. Y en River podrían pensar, pero no es mejor que también recibamos algo por una futura transferencia de Peña y Biafore? Y a lo mejor sí, pero sí, el hecho de vender este 50% hace que Lanús reduzca un poco lo que pediría por vender a Julio Soler. Obviamente esto sería un beneficio mayor para River, pero como mencioné antes, en el caso de Román Vega, esto solo podría llevarse a cabo si es que Enzo Díaz en primera instancia es transferido al extranjero. Y seguimos en el fútbol argentino con la posibilidad de incorporar a otro mediocampista. Santiago Scasíbar es un nombre que obviamente va a surgir absolutamente siempre cada vez que uno de los grandes busque un volante con muchísimo despliegue en la mitad de la cancha, porque ese es un jugador que cuando era joven la rompió en Estudiantes, se fue con poco tiempo en primera división hacia Europa, tuvo un buen recorrido en el fútbol europeo, más allá de que no llegó a jugar en un equipo muy importante, y regresó para volver a nuestro país, para vestir otra vez la camiseta del Pincha, siendo muy joven, tiene tan solo 27 años, y sabe que más allá de que hoy parecería estar complicada una posible citación a la selección argentina, no hay que descartarlo absolutamente para nada, y jugando en River quizás eso podría aumentar sus posibilidades. Estudiantes por lo pronto tiene dos alternativas como para vender a Scasíbar. Primero, ponerle un valor, digo esto porque Boca también se interesó en él y supuestamente el Pincha le hubiera pedido algo así como 7 millones de dólares, pero después River tiene a Sebastián Boselli cedido en Estudiantes y a su vez también el equipo de La Plata
ha preguntado por alguno de los juveniles que se han consagrado campeón en la reserva. No se sabe exactamente cuál, pero se sabe que muchos de esos futbolistas que lograron la Copa Proyección y el Trofeo de Campeones a finales del 2024 van a tener que irse porque en primera no van a tener lugar, muchos ya tienen más de 20 años y lo lógico es que empiecen a ganar terreno en otros equipos. Y si a alguno de estos pibes les sirve irse a Estudiantes como para que el más grande pueda incorporar a un futbolista como Santiago Ascasíbar, obviamente esta negociación será bienvenida. Yo creo igual que esto va para largo, teniendo en cuenta que es un jugador que no quiere abandonar Estudiantes así porque sí, no va a forzar su salida bajo ningún tipo de circunstancias, teniendo en cuenta que el pincharrata le dio absolutamente todo y por eso mismo River tendría que llegar a un acuerdo con Estudiantes para que pudiera salir. Lo que hay que tener en cuenta es que ya el equipo platense contrató a un jugador que puede jugar en la misma posición que Ascasíbar, como lo es Cristian Medina, el ex jugador de Boca, por lo que ya tendría un reemplazo. Es cierto que también estarían buscando un reemplazo de Enzo Pérez, que no se sabe todavía si va a jugar en River, uno cree que sí, pero que no renovó su contrato, el cual terminó el 31 de diciembre, y por eso creo yo que hasta que no encuentren también un volante central, no dejarían ir a Ascasíbar. Aún así, River está atento ante la chance de que pueda llegar a darse un trueque, ya sea vendiendo a Boselli o dando a alguno de los pibes de la reserva. Y otro equipo que tiene un jugador que River quiso hace un tiempo, sin embargo lo compró y ahora el millonario, si lo quiere, va a tener que ofrecerle un dinero importante, en este caso Independiente, es Kevin Lo Mónaco. El defensor central apareció como la primera alternativa ante la dificultad de que se trajera a Valentín Gómez, teniendo en cuenta que el futbolista de Vélez dejó más que en claro que su objetivo es irse a jugar al fútbol del exterior. Es cierto que hoy el más grande está a nada de cerrar a Lucas Martínez Cuarta, por lo que parecería algo ilógico traer también a Kevin Lo Mónaco. Sin embargo, no hay que descartar que ya sea Pablo Díaz o Leandro González Pires puedan irse y en ese caso River sí va a tener que ir por otro zaguero. También sabiendo que Ramiro Funes Mori y Federico Gattoni no van a continuar en el club. Y la realidad es que River no puede quedarse corto en ese sentido, porque Germán Pesela es un jugador de mucha jerarquía, pero a veces puede lesionarse, porque Martínez Cuarta es un futbolista que el muñeco quiere, pero no sabemos específicamente cuánto tardará en adaptarse nuevamente al fútbol argentino, y Kevin Lo Mónaco para muchos ha sido el mejor central del segundo semestre del 2024. En Independiente la rompió absolutamente toda. Es por eso mismo que el rojo hizo uso de la opción de compra desde el Bragantino de Brasil en $3 millones. Y hoy Independiente, para dejar salir a Lo Mónaco, estaría pidiendo alrededor del triple, es decir, 9 millones de la moneda estadounidense. Es muy difícil que el rojo deje salir a Lo Mónaco. Sin embargo, si algún futbolista del más grande interesa en el equipo de Avellaneda, desde el lado de River estarían obviamente interesados en ver un posible trueque o intercambio. Igual repito lo que dije recién, esto está ligado a que se vaya o Paulo Díaz o González Pires, porque caso contrario, con Pesela, Martínez Cuarta, Díaz y Pires, River por lo menos tendría que afrontar el primer semestre. Yo creo que igual le falta jerarquía en ese sector del campo de juego, pero para traer a Kevin Lo Mónaco de cuarto o quinto defensor central, obviamente no se va a hacer una enorme inversión, así que están esperando a que avance un poco el mercado. Independiente jugará con Conmebol Sudamericana, por lo que no van a querer dejarlo salir absolutamente para nada, pero desde el más grande podrían llegar a ofrecer un futbolista, y sabiendo que Independiente tampoco puede buscar una enorme cantidad de refuerzos para mejorar su plantel, porque no tiene tanto dinero, el monto que River podría ofrecer por Lo Mónaco más algún jugador de la plantilla del equipo dirigido por el muñeco podría facilitar la salida del actual central del conjunto de Avellaneda. Y volvemos ahora para el fútbol de los Estados Unidos, porque uno de los delanteros que interesa en la mente del muñeco es Sebastián Driussi, que estuvo en la Argentina durante el mes de diciembre de vacaciones, ya que el equipo en el cual juega, que es el Austin Football Club, no accedió a la zona de playoff y el futbolista obviamente se tomó vacaciones. Presenció de hecho los últimos 2 duelos que disputó River en el Estadio Monumental contra San Lorenzo y Rosario Central, pasó a saludar a Gallardo y se sabe que el muñeco tiene debilidad por Driussi. Y si bien en imagen aparece Borja y uno puede pensar, ¿y harían un cambio Driussi por Borja? Yo creo que hoy el hincha de River aceptaría, quizás por el cierre del año del colombiano. Y los números, si bien es cierto, no son tan desfavorables para el más grande en este caso, porque Borja a partir de este 1 de enero, es decir, a partir de hoy, está tasado en $4 millones y Austin pretendería alrededor de $6 millones limpios por Driussi.
La opción de que Borja se vaya a los Estados Unidos está intacta porque es el lugar donde el colombiano quisiera ir si es que aparece una oferta. Porque ya tuvo ofrecimientos, por ejemplo, del CSKA de Moscú de Rusia y del fútbol de Arabia Saudita. Y más allá de que económicamente inclusive podrían ser mejores, hoy el objetivo del colombiano es quedarse de este lado del mundo. Porque quiere viajar a Colombia con mayor frecuencia. Y si bien en River eso se lo permitirían, teniendo en cuenta que su cláusula bajó a $4 millones, podría llegar a irse. Sabiendo que es posible que esto ni siquiera sea un trueque, porque si Austin viene y pone ese dinero, River no puede hacer absolutamente nada. Aún así, sabiendo del interés que hay por Driussi, a lo mejor al equipo de la MLS le convenga hacer una especie de trueque intercambio donde termina dando a su atacante, al ex River, es decir, a Driussi, y el millonario le termina dando a Borja, más por ejemplo $2 millones. Y ahí absolutamente quedarían todos contentos. Gallardo tendría al delantero que tiene, Borja se terminaría yendo al fútbol en el cual quiere jugar, el Austin, además de tener un atacante más, traería ya al reemplazante de Driussi sin tener que poner un dinero extra. Obviamente todo está ligado en primera instancia a que el futbolista ex River dé el ok como para volver a la Argentina, porque Driussi todavía no ha manifestado sus ganas de regresar. Es cierto que en las charlas con Gallardo no le ha descartado la posibilidad, pero seguramente querrá que avance un poco el mercado. Así que si bien esta es una chance concreta, todavía no hay nada totalmente firme como para que pueda llegar a darse. Y el último caso del que vamos a hablar es otro delantero que en su momento fue pedido por Martín de Michelis, pero que obviamente Marcelo Gallardo, en caso de que se pueda dar su llegada, no va a negarse pero de ninguna manera. Joaquín Correa, delantero del Inter y jugador que ha pasado por la selección argentina. De hecho, se perdió el Mundial de Qatar únicamente porque se lesionó 10 días antes de que arrancara la competencia. Caso contrario, hoy estaríamos hablando de que River iría en búsqueda de otro campeón del mundo más. La verdad es que Inter lo tiene como un futbolista de recambio. Es un jugador que de hecho durante la temporada 2023-2024 ya se había ido cedido, había sido prestado al Olympique de Marsella de Francia, pero terminó regresando. Y en junio del 2024, cuando se volvió a abrir la ventana para transferencias, no se le encontró un club que lo quisiera comprar. En ese entonces el Inter pedía 10 millones de euros y River obviamente no estaba dispuesto a hacer esa inversión. Después está claro que en River se equivocaron porque hicieron una inversión no así tan grande, pero sí muy importante para contratar a Adam Vareiro, y el paraguayo no solamente no ha rendido, sino que ahora se lo están tratando de sacar de encima. La relación entre River y Inter es muy buena, hablando específicamente de las dirigencias. Es cierto que los dos equipos, por si no recuerdan, van a estar enfrentándose en el Supermundial de Clubes de la FIFA, que se va a estar llevando a cabo entre junio y julio de este 2025. Los dos conjuntos van a estar viéndose las caras en el tercer cotejo correspondiente a la fase de grupos, en los que podrían estar definiendo la clasificación a los octavos de final de la competencia. Aún así, no es que River, si le da un futbolista al Inter, va a estar reforzando un rival directo, y el equipo italiano tampoco va a estar reforzando a River dándole a Joaquín Correa. Es cierto que es un jugador que podría quedarse, pero no estamos hablando de un futbolista que va a ser determinante en el armado del plantel, más allá de que Gallardo quiere mucho al atacante que hoy está jugando en el equipo italiano. El Inter normalmente se fija en futbolistas argentinos y por eso mismo no hay que descartar que algún juvenil de River o que algún futbolista del plantel profesional esté en la mira del elenco de Milán. En caso de que esto sea así, no descarto que algún jugador del millonario pueda entrar en la negociación como para bajar la cotización de Correa, que no sé si hoy sigue valiendo 10 millones de euros, a lo mejor vale un poco menos, dependerá mucho de lo que pida el Inter y también de las ganas del futbolista en regresar al fútbol argentino, obviamente con un llamado previo de Marcelo Gallardo que seguramente lo convencerá de que esto suceda. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio del video. Es muy complicado que estos trueques se puedan llevar a cabo por el simple hecho, primero, de que los dos clubes tienen que querer al futbolista que el otro equipo está ofreciendo, y generalmente siempre también hay dinero de por medio. Nunca es un intercambio jugador por jugador. En Europa quizás hay más posibilidades de que esto se dé, teniendo en cuenta que muchos jugadores tienen cotización muy elevada. En River quizás se pueda asemejar a una situación parecida a la que se dio en enero del 2021, cuando River tenía a Alex Vigo de Colón de Santa Fe, y para rebajar el precio metió a Cristian Ferreira en la negociación. El sabalero pedía $4 millones, sin embargo el millonario le ofreció la cesión de 18 meses del mediocampista como para que el monto bajara
a 2 millones de la moneda estadounidense y se terminó dando esta negociación con un final feliz absolutamente para todas las partes. No es algo fácil, no es algo sencillo, pero teniendo en cuenta las necesidades que tiene River para incorporar, no hay que descartar ninguna posibilidad. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.